Hola, muy buenos días. Qué bueno que ya estamos aquí para dar comienzo a este desayuno espiritual, esperando que sea bien sugestivo para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar leyendo la introducción de las cartas de San Pablo. Para que nos demos una idea y después pues nos vamos a proponer el reto de ir completando cada carta. Sí, cada carta va a ser un reto, porque pues no es fácil, ¿verdad? Pero cada carta nos vamos a proponer a darle lectura continuada y terminarla. Bueno, hoy la introducción. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Las cartas de San Pablo. Desde un principio, las iglesias se preocuparon por conservar las cartas que recibían de los apóstoles, pues venían en ellas los testimonios auténticos de la fe. Por la misma razón, adoptaron rápidamente la costumbre de intercambiar las cartas que recibían. Nuestras cartas de Pablo representan tan solo una parte de su correspondencia. Las iglesias que él siguió más de cerca, como las de Corinto, Filipos y Tesalónica. Ciertamente recibieron otras cartas y mensajes. Al transmitirlas a las demás iglesias, no vacilaron en insertar en tal o cual carta de Pablo textos que habían recibido en otras oportunidades. Tales mensajes podían referirse a problemas más personales que no interesarían, pero entre ellos había párrafos precisos que habrían sido una pena perderlos. Esto permite resolver muchas dificultades que podrían surgir con respecto a estas cartas. En primer lugar, el carácter compuesto de la segunda carta a los Corintios y de la carta a los Filipenses. Luego, el aspecto artificial de la segunda carta a los tesalonicenses, de la cual solo una parte reproduce párrafos sacados de los mensajes de Pablo. No resulta imposible que en la primera carta a los Corintios se hayan insertado páginas de Pablo extrañas a esta carta, y también parece probable que el capítulo 15 de la carta a los Romanos haya sido escrito no para los cristianos de Roma, sino para los de Éfeso, a quienes había sido enviada una copia que difundieron en las otras iglesias de Oriente. En la primera colección, las cartas estaban ordenadas en orden decreciente según su longitud. Primero, las 4 grandes, cartas a los romanos, a los corintios y a los gálatas. Después, las cartas de la cautividad. Y al final, las cartas a los tesalonicenses. Más tarde, se les agregaron las cartas a Timoteo y a Tito, y la hermosa carta a los hebreos, escrita probablemente al alero de Pablo, pero cuyo autor se desconoce. Pablo se consideraba como el apóstol de las naciones, viendo que esa era su vocación personal al lado de Pedro, a quien Dios había dado el encargo de evangelizar al mundo judío, no solo en Palestina, sino en todo el Imperio Romano, allí donde estuvieran establecidos. Pablo había recibido esa misión del mismo Jesús con ocasión de su conversión, y era tan fundamental en el proyecto divino de la misión y extensión de la Iglesia que no terminó con su muerte. El espíritu de Pablo, una de las grandes manifestaciones del espíritu de Jesús, está siempre actuando en todos los tiempos a través de sus cartas. Y vamos a leer de una vez la introducción de la carta a los romanos, que es la que vamos a comenzar en la cena espiritual.
La carta a los romanos, la evangelización de los griegos. Jesús se había presentado como el Salvador y en primer lugar quería salvar al pueblo judío. Al hablar del reino de Dios les abría nuevos horizontes sin ignorar sus aspiraciones colectivas. Pero cuando comenzó la misión entre los griegos, ajenos al deseo de liberación de los judíos, fue necesario mostrarles que el Evangelio respondía también a sus aspiraciones. El Imperio Romano había reducido prácticamente a nada las ambiciones de naciones pequeñas y grandes al absorberlas, dejando un vacío donde crecerían las preocupaciones religiosas. Esa gente se interesaba por todo lo que afectaba a las personas y buscaba entre una balumba de doctrinas y de religiones un medio para escapar al destino. Por eso había que hablarles de Cristo como del que resuelve nuestros conflictos y da nueva vida. En la carta a los romanos, Pablo quiere responder a las preocupaciones de los griegos, pero sin descuidar a los judíos, muy numerosos en esa comunidad. Para los judíos creyentes resultaba muy difícil resituarse ante Dios después de que la mayoría de su pueblo rechazara la fe cristiana. Hasta aquí le vamos a dejar para que nos den ganas de empezar. Bueno, los espero entonces para la cena espiritual. Dios les bendiga y comenzamos con las cartas de San Pablo. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye. Y no se olviden de compartir.